9 claves para desarrollar una buena actitud para escuchar. La mayoría de la gente no escucha con la intención de comprender, sino de replicar. Recuerda que aprender a escuchar y a comunicarte bien no es fácil. Conlleva tiempo de entrenamiento. El escuchar activamente requiere verdadero interés y un proceso de aprendizaje. Según el filósofo portugués António Stanqueiro, la escucha activa debe incluir disponibilidad, interés por la persona, comprensión del mensaje, espíritu crítico y prudencia en los consejos. Aunque a menudo no nos damos cuenta, nuestra tendencia natural es a expresar. Nos resulta difícil prescindir de nuestro ego por un momento para escuchar de verdad a los demás. Nadie nos ha enseñado a intentar comprender profundamente lo que se esconde detrás de las simples palabras. Sin embargo, ese es el secreto de la influencia y de la verdadera conexión. El principal objetivo de la escucha activa es entender bien a la otra persona y mostrarle que lo hemos entendido. Estas son las 9 claves de una escucha activa, eficaz. Presencia. Sé consciente de dónde y con quién te encuentras. Y dedícale efectivamente tiempo y atención durante la conversación. Evita las distracciones, las interrupciones como el teléfono, la computadora y busca un tiempo y un espacio adecuados para la conversación. Si no tienes el entorno físico o la disposición mental adecuada, es mejor que pospongas la conversación. Disposición psicológica. Proponte escuchar y comprender de verdad a la otra persona con la que estás hablando, independientemente de lo simpática que te resulte o de si compartes o no su punto de vista. Hace falta valor y mucha confianza para salir de tu zona de confort y escuchar cosas que no te gusta oír, pero ese es precisamente la clave de la influencia y del verdadero crecimiento personal. Actitud física de escuchar. Establece contacto visual con la otra persona para mostrarle que estás escuchando y que te importa lo que dice. Inclínate a veces un poco hacia adelante para mostrar tu interés. Una sonrisa ligera de vez en cuando te conecta también con tu interlocutor y transmite una señal de confianza. Parafrasea y resume. En la escucha activa, el parafraseo consiste en repetir aproximadamente o en expresar con tus propias palabras lo que te parece que la otra persona acaba de decir. Y de vez en cuando la otra persona te dé pie, resume en voz alta lo que estás entendiendo. De esta manera le muestras activamente que le estás escuchando realmente. Además, le das la oportunidad de corregir si cree que no le has entendido correctamente. Por ejemplo, puedes decir, entonces lo que te he entendido es que, o quizás quisiste decir que, evita las expresiones condescendientes. No confundas la empatía con la lástima, ni te precipites a aconsejar antes de haber comprendido realmente lo que te quieren decir. A menudo las personas lo que necesitan no es una solución, sino simplemente que la escuches de verdad. No escuches solo con los oídos. Mira bien a la persona. Está atento a su actitud y a su lenguaje no verbal para entender mejor cuáles son sus disposiciones y su emoción, el estado de ánimo desde el que nos habla. Pregúntale. Hazle preguntas que amplíen o aclaren alguno de los puntos que no hayas entendido y además consigues información más clara sobre lo que te quiere decir. Sé amable y empático. Emite palabras de refuerzo que le validen como persona, aunque no compartas su punto de vista, y que le muestren que aprecias su tiempo y su confianza. No te precipites a juzgar lo que te dicen y a dar tu opinión. Evita las conclusiones apresuradas y no restes importancia a las opiniones o vivencias del otro.
aunque te parezcan equivocadas o poco relevantes. Espera a haber comprendido bien y tómate tu tiempo para decidir cuál va a ser tu respuesta. ¿Quieres responder de la manera más efectiva para los dos? No reaccionar apresuradamente. Si te gustó, te invito a darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas el nuevo contenido. Comenta y comparte. Hasta el próximo video. Gracias.